Hola, soy Alejandra Anzorena y el tema de esta clase son normas en control de infecciones. Las normas en control de infecciones han sido diseñadas para prevenir la transmisión de agentes patógenos a los pacientes, al personal de salud y a otras personas. ¿Cuáles son las principales estrategias para lograr el control de infecciones y la seguridad de pacientes y personal de salud en las instituciones? Una de las principales estrategias es el lavado de manos. Otra estrategia son las precauciones de aislamiento que enseguida voy a desarrollar y quería recordar y destacar la importancia de la vacunación del personal de salud para no solo prevenir las infecciones, sino también evitar la transmisión de patógenos a los pacientes que se atienden. Otra estrategia fundamental en control de infecciones en el ámbito de la salud son todas las normas y procedimientos para la limpieza y desinfección del ambiente de la institución. Vamos a comenzar hablando sobre una de las principales estrategias en control de infecciones en el ámbito de la salud, que es la higiene de manos. La Organización Mundial de la Salud ha desarrollado un plan estratégico de aplicación sencillo basado en 5 momentos de higiene de manos. Esto ha sido desarrollado para mejorar el cumplimiento de la norma de higiene de manos por parte del personal de salud y en consecuencia detener la propagación de infecciones. ¿Cuáles son los 5 momentos para la higiene de las manos? El primer momento es antes de tocar al paciente, el segundo antes de realizar una tarea aséptica, el tercer momento es después del riesgo de exposición a fluidos corporales, el cuarto momento después de tocar al paciente y el quinto después del contacto con el entorno del paciente. Si las manos se encuentran visiblemente sucias, la higiene de manos se debe realizar con agua y jabón. Esta técnica requiere que uno tenga acceso a un lavatorio, agua y jabón y dura entre 40 a 60 segundos. En el caso que las manos luzcan limpias, la higiene de manos se puede realizar con soluciones a base de alcohol que son muy efectivas y tienen la ventaja de ser más accesible y dura menos tiempo esta técnica, entre 20 a 30 segundos. Las precauciones de aislamiento son una de las estrategias más importantes para prevenir la transmisión de microorganismos patógenos. Se dividen en las precauciones estándares que se aplican para la atención de todos los pacientes y en las precauciones basadas en la transmisión que se aplican en determinadas situaciones. Las precauciones estándar han sido desarrolladas para la atención de todos los pacientes, independientemente del diagnóstico o su presunto estado de infección. Se deben aplicar cuando hay riesgo de exposición a sangre o a fluidos corporales e incluye el uso adecuado de guantes cuando se va a entrar en contacto con fluidos corporales, camisolín o delantal hidrorrepelente y barbijo y protección ocular para proteger de salpicaduras de fluidos corporales. Otro aspecto importantísimo es el manejo de todos los elementos cortopunzantes. Una vez que se terminan de usar, se deben descartar rápidamente en el descartador de punzantes. Nunca hay que intentar encapuchar agujas.
Tampoco hay que dejar agujas en otras superficies que no sea el descartador. Para la atención del paciente se deben utilizar todo el equipo individual y se deben cumplir las normas de la institución en cuanto al manejo de la ropa hospitalaria y los residuos patogénicos. Continuamos con las precauciones ampliadas. Estas precauciones basadas en la transmisión se aplican a pacientes que tienen sospecha o diagnóstico confirmado de infecciones por patógenos transmisibles o epidemiológicamente relevantes y para los que se necesitan medidas adicionales a las precauciones estándares. Estas precauciones basadas en la transmisión se dividen en las precauciones de contacto, de transmisión aérea y de contacto respiratorio. Las precauciones de contacto se aplican en forma conjunta con las precauciones estándares para la atención de pacientes con sospecha o infectados colonizados por microorganismos epidemiológicamente relevantes que se pueden transmitir por contacto directo o indirecto. ¿En qué consisten estas precauciones? En la ubicación del paciente, si es posible, se debe realizar en una habitación privada. Si esto no se puede realizar, se deben establecer cortes colocando en una misma habitación pacientes con el mismo diagnóstico. Antes de tomar contacto con el paciente o el entorno, se deben utilizar guantes descartables y camisolín descartable. Luego de completar la atención, estos elementos se deben retirar con mucha precaución y realizar posteriormente la higiene de manos según la técnica. Para atender estos pacientes también es indispensable que tengan sus elementos exclusivos y que no se compartan o no se trasladen a las habitaciones de otros pacientes. También se debe realizar la higiene y desinfección de la unidad del paciente según las normas. Las precauciones de aislamiento respiratorio por gotitas o de contacto respiratorio se aplican para la atención de aquellos pacientes que tienen enfermedades que se transmiten por las gotas respiratorias grandes, mayores de 5 micras, que se pueden eliminar al hablar, toser o estornudar a una corta distancia. Estas precauciones incluyen ubicar al paciente en una habitación privada o en cortes, mantener la puerta cerrada, el uso de guantes y lavado de manos según técnica, utilizar el barbijo quirúrgico que se debe colocar antes de ingresar en la habitación y se retira afuera de la habitación. Elementos exclusivos para la atención del paciente y la higiene y desinfección diaria de la unidad del paciente según las normas. Las precauciones de aislamiento respiratorio por transmisión aérea se deben utilizar para la atención de aquellos pacientes que tienen infecciones que se transmiten por las pequeñas partículas o gotas respiratorias menores de 5 micras que pueden quedar suspendidas o aerosolizadas en el ambiente. Para la atención de estos pacientes se los debe ubicar en una habitación privada, siempre con la puerta cerrada. Estas habitaciones deben tener una adecuada ventilación. En los casos ideales deberían tener presión negativa con recambios de aire y filtros especiales. También es importante el uso de guantes y el lavado de manos según la técnica. Un aspecto importantísimo: antes de ingresar a la habitación para realizar la atención del paciente se debe colocar el respirador de partículas o filtro de partículas N95 en forma adecuada. Y este respirador o barbijo N95 se debe retirar afuera de la habitación. En cuanto al traslado de estos pacientes, se debe limitar a lo esencial y en caso que esto se tenga que hacer, también deben ser trasladados con barbijo.
Para la atención de los pacientes se deben utilizar elementos exclusivos sin compartirlos con otros pacientes y se deben seguir las normas de limpieza y desinfección de la unidad del paciente. Para comprender mejor la aplicación de las precauciones ampliadas o basadas en la transmisión, les coloco algunos ejemplos. Las precauciones de contacto se utilizan para la atención de pacientes con infecciones o colonización por gérmenes multiresistentes como pueden ser Staphylococcus aureus meticilino resistente, Enterococcus vancomicino resistente, bacterias productoras de KPC o carbapenemasas, infecciones por Clostridium difficile. En el caso de las precauciones por contacto respiratorio por gotas, se aplican para la atención de pacientes que tienen enfermedades respiratorias virales como influenza o gripe, adenovirus, entre otros. Y las precauciones respiratorias por transmisión aérea se aplican para la atención de pacientes con tuberculosis, varicela y sarampión. ¿Qué precauciones de aislamiento se deben aplicar en el contexto actual de la pandemia por COVID-19? Se deben aplicar las medidas de precauciones estándares, contacto y respiratorias por gotas para la atención de pacientes con COVID-19. Si se van a realizar tareas que puedan generar aerosoles, se deben agregar las precauciones respiratorias por transmisión aérea. El equipo de protección personal se debe utilizar en forma adecuada para que cumpla su función. Esto es de acuerdo a las normas y las precauciones. Para esto, el operador o el personal de salud debe hacer una evaluación de riesgos de exposición de acuerdo a la tarea que va a desempeñar y de esta manera utilizar el equipo de protección personal que corresponda. El camisolín o bata descartable de manga larga e hidrorrepelente se utiliza para la protección de la piel e impide que la ropa se contamine cuando hay riesgo de exposición a salpicaduras con sangre o fluidos. Una vez utilizada se debe retirar y luego llevar a cabo la higiene de las manos para evitar que los microorganismos pasen a otros pacientes o al entorno. Los barbijos quirúrgicos descartables se utilizan para la protección de las mucosas de la nariz y la boca, de gotas respiratorias, derrames y salpicaduras. Se deben utilizar barbijos que se ajusten bien a la cara, se deben desechar inmediatamente después de utilizarlos y si se ensucian o humedecen se deben recambiar. Los respiradores con filtro de partículas ayudan a prevenir la inhalación de pequeñas partículas, menores de 5 micras, como aquellas pequeñas gotas respiratorias que quedan aerosolizadas en el ambiente. Existen diferentes modelos, algunos de los más conocidos son los barbijos N95, que quiere decir que filtran el 95% de las partículas. Se deben utilizar respiradores de tamaño correcto que se ajusten en forma adecuada por encima de la nariz y alrededor de la boca. Los respiradores con filtro de partículas se utilizan en aquellas prácticas que tienen riesgo de generar aerosoles, como pueden ser, por ejemplo, maniobras invasivas y no invasivas de la vía aérea. En esta diapositiva pueden observar imágenes de protectores oculares y de máscaras faciales que se utilizan para proteger toda la región de las mucosas faciales de salpicaduras, gotas respiratorias y otros fluidos. El propósito de los guantes descartables no estériles es impedir el contacto de la piel con sangre o con otros fluidos corporales. No se deben reutilizar, son desechables
Se deben cambiar entre un paciente y el siguiente, se retiran, se realiza la higiene de manos según técnica y se debe colocar un nuevo par de guantes descartables limpios. Nunca se deben aplicar productos para la higiene de manos en los guantes. Las cofias descartables se utilizan para cubrir la cabeza del operador y se deben utilizar si se prevé que hay riesgo de salpicaduras por fluidos. Para la atención de pacientes COVID-19 se han establecido los elementos de protección personal que se deben utilizar en tres niveles, el 1, 2 y 3, de acuerdo con el contacto con el paciente y el riesgo de exposición. Bueno, recordemos que el uso del equipo de protección personal se debe hacer en forma adecuada. Uno de estos aspectos es utilizarlo en el momento correcto. En el caso de COVID-19 se debe utilizar siempre que se va a mantener contacto directo con un caso sospechoso o confirmado. Para que el equipo de protección personal cumpla su función, debe hacerse un uso correcto. Dentro de esto se debe colocar en forma correcta, como así también retirarlo en forma adecuada. Hay que tomarse el tiempo necesario para la colocación, asegurando estar cómodo para la actividad. El retiro del equipo de protección personal es uno de los momentos más importantes, ya que se relaciona con el mayor riesgo de contaminación. Hay que realizarlo con calma y respetando todos los pasos. Recordar que los guantes no reemplazan la higiene de manos. Antes de su uso y luego del mismo se debe cumplir con la higiene de manos con los productos de base alcohólica. En caso de lucir las manos visiblemente sucias, requiere el lavado con agua y jabón previo al uso del desinfectante. No se debe circular por los pasillos o fuera de las habitaciones con el equipo de protección colocado. Esto puede ocasionar contaminación cruzada. El equipo de protección se debe cambiar si está dañado o sucio y se descarta como residuos patológicos, es decir, en bolsas rojas. Otro aspecto importante es no tocarse la cara. Hay que limitar el contacto con las superficies y en cuanto al uso adecuado del barbijo, no hay que estar tocándolo frecuentemente ni tampoco tomarlo de la parte anterior para retirarlo. Siempre se deben retirar desde la parte posterior donde están las tiras. Una vez que finaliza el uso del barbijo quirúrgico descartable, hay que desecharlo y no se debe dejar colgando en el cuello. ¿Cuál es la secuencia para colocarse en forma adecuada el equipo de protección? El primer paso es la higiene de manos según la técnica. Segundo, se debe colocar el camisolín que debe cubrir todo el torso desde el cuello hasta las rodillas, los brazos hasta las muñecas y doblarlo alrededor de la espalda. Hay que atarlo por atrás a la altura del cuello y de la cintura. El tercer paso de colocación es el barbijo quirúrgico o el respirador o barbijo N95 de acuerdo a la tarea que se va a realizar. Hay que asegurarse que las tiras o la banda elástica del barbijo esté en la mitad de la cabeza, las tiras superiores, y a la altura del cuello, las tiras inferiores.
hay que ajustar la banda flexible con las dos manos a nivel del puente de la nariz para que quede bien adaptado el barbijo. Hay que acomodarlo en la cara, que cubra la nariz y la boca. Si se está utilizando un barbijo N95, se debe realizar las verificación que ajustan y están sellados adecuadamente. El cuarto paso es colocarse la protección ocular o la máscara facial según el caso, y el quinto y último paso es colocarse los guantes, que se deben extender para que cubran la parte del puño de la bata. A continuación, en esta diapositiva tienen la secuencia para retirar el equipo de protección personal en forma adecuada. Lo primero que deben retirar son los guantes. Recuerden que el exterior de los guantes está contaminado, así que deben seguir la técnica como se ve en la diapositiva. El segundo paso es la higiene de manos según técnica. Lo tercero que se debe realizar, retirar, es el camisolín, que se debe tener mucha precaución en este paso. La parte delantera del camisolín y las mangas están contaminadas, por lo tanto hay que tocarlo por la parte de atrás. Hay que desatar los cordones. Tocando solamente el interior del camisolín, se pasa por encima del cuello y de los hombros, se va retirando al revés, se dobla, se enrolla y se desecha. El cuarto paso es retirar la protección facial. Recordar que la parte exterior de las gafas protectoras o de la máscara está contaminada, entonces para retirarlo se deben tomar por la parte de la banda de la cabeza o de las piezas de las orejas. Se deben colocar en un recipiente designado para reprocesar estos materiales. Y el quinto paso es retirar el barbijo. Como la parte anterior está contaminada, nunca se debe tocar. Primero hay que tomar la parte de abajo, luego los cordones o la banda elástica de arriba y por último quitarse el barbijo. Se debe desechar en los residuos patológicos. Y el sexto paso es la higiene de manos. A continuación, les dejo un material accesorio para el uso correcto de respiradores con filtro de partículas para que puedan estudiar este tema. Con esto finaliza la clase. Los espero en la plataforma para responder preguntas sobre este tema. Muchas gracias.